pasado, de Menzies, ayer y hoy. Cuando este programa salía por televisión, una de las noches en que poníamos a los televidentes al aire, recibimos un llamado de alguien que se presentó diciendo, cuando preguntábamos quién estaba en línea, un amigo tuyo. Sí, ¿quién es? Pregunto, y me contesta Horacio García Blanco. Horacio García Blanco era un periodista deportivo muy conocido, que había iniciado su carrera defendiendo al Club Independiente en un programa que se llamaba Polémica en el Fútbol, que hacía el padre de Alejandro Alpo con Fontana Rosa, hace muchos años, y que después de ser hincha de fútbol, simpatizante de Independiente, pasó a ser periodista deportivo y fue un buen periodista deportivo, un hombre conocedor del boxeo esencialmente y conocedor, por supuesto, del fútbol. Por aquel entonces, el presidente de la República era Fernando de la Rúa y el ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo. Y nos dice, palabras más, palabras menos de lo que recordamos: Miguel, te estoy llamando porque me estoy muriendo y no me dejan sacar los fondos para atender mi salud del Banco Galicia porque está la plata en el corralito. Lo hago público para ver si alguien me autoriza a sacar el dinero que preciso para mi salud. Horacio falleció poco tiempo después y, por supuesto, a nosotros nos quedó eso muy impactado, muy grabado, como tantas otras cosas de la vida. El corralito se había quedado con todo el dinero de Horacio en el banco. Días pasados, un economista liberal, ultraliberal, José Luis Esper, dijo textualmente en el programa de Fantino que si esto seguía así, los bancos no iban a poder devolver el dinero porque era imposible gobernar un país que todos los años se endeudara en 30 o 35 mil millones de dólares. Y que como los bancos compraron títulos de la deuda argentina, si la Argentina no paga, los bancos van a entrar en cesación de pago y va a pasar, como pasó, dijo Esper, en el 2001 con el corralito, es decir, se van a quedar con la plata de los ahorristas porque no la van a poder devolver. Dicho esto, me vino inmediatamente a la memoria el recuerdo de Horacio García Blanco, y que lo estén diciendo desde el ultraliberalismo, si bien es cierto que lo dicen para justificar el profundo ajuste que habría que hacer según su propio análisis, tenemos que empezar a entender que en la Argentina de la timba, donde en el mundo no existe un país que pague mayor cantidad de dinero en usura y en intereses, y que además han fagocitado a toda la banca argentina, es decir, a toda la plata de los ahorros de los argentinos, para comprar títulos, los bancos no tienen plata. Los bancos administran la plata de los clientes. Por lo tanto, cuando no se devuelve la plata de los clientes, los bancos no pueden pagar y no le pueden devolver la plata a los clientes. Este sentido de alerta, hecho por un ultraliberal, ya no se trata de quienes opinamos en contra de las recetas que está proponiendo el actual gobierno de Mauricio Macri, sino quienes al contrario dicen que hay que incentivar el reajuste y la flexibilización. Tiene una lectura que nos pone como título de la jornada: ¿qué pasa si los bancos entran en cesación de pago? Y para esto se vienen dando situaciones que nosotros venimos puntualizando todos los días y que son de gran y de importante gravedad. Una, que tenemos una balanza negativa, es decir, que gastamos más dólares en importar que lo que recibimos por exportación, que es uno de los ingresos por los cuales se puede mantener la economía de un país. El otro, que hay una gran evasión impositiva, pese al blanqueo, hay una enorme cantidad de plata de argentinos en el exterior. Somos el país hispano parlante que más dinero tiene en las cuentas en el exterior, no en paraísos fiscales, sino en las cuentas en el exterior en general, que es un 60% del dinero que está afuera, que nos pertenece. Y ayer dábamos este dato contra Chile, por ejemplo, que tiene el 25%. Nosotros tenemos el 60%
de las plata que están en el exterior, de los que hablan español, son de argentinos. Entonces, cuando tenemos esa situación de fugas constantes y permanentes de capitales, y cuando se aplica la misma receta de Martínez de Dios y de Domingo Felipe Cavallo, que nos obligó a nosotros en aquel tiempo a decirle a Fernando de la Rúa, Fernando de la Ruina, porque en aquel momento la Alianza se llevó puesto los 50.000 millones que había dejado Menem con la venta de la joya de la abuela. Se llevó el mega canje y el blindaje. En 2 años fundieron 200.000 millones de dólares. Y nadie se acuerda de esto. Y en ese gobierno fueron varios integrantes que después fueron funcionarios del kirchnerismo y varios integrantes que son funcionarios de este gobierno. Pero parece que en Argentina esa memoria no existe. Se acuerdan de Menem, pero no se acuerdan de que Fernando de la Ruina en 2 años evaporó 200.000 millones de dólares y se fue con una enorme cantidad de muertos. Eso parece que la memoria colectiva no lo tuviera grabado. Y entonces, cuando Domingo Felipe Cavallo volvió a aparecer en los últimos días a ser reporteado, cuando otra vez se escuchan a los mismos que durante tanto tiempo hablaron de un modelo que ha fracasado, y cuando se insiste casi empecinadamente en querer hacer los deberes para el Fondo Monetario, es porque el gobierno sabe que de última va a tener que ir a pedirle plata otra vez al Fondo Monetario cuando las cuevas de la usura mundial no le quieran prestar más porque vean que lo endeble de la economía no le permite devolverla. ¿Y por qué fue Macri a Nueva York y no a Washington cuando fue a Estados Unidos? Porque fue a ver a los usureros. Por lo tanto, se macanea mucho y todo el día con aspectos que hacen a la prolijidad, al gabinete de lujo, a las inversiones que iban a venir porque la geocracia está en el gobierno, y no ha venido nadie a invertir, y no vendrá nadie a invertir, porque el gran negocio de los extranjeros es venir, comprar títulos de la deuda, es decir, traer dólares, transformarlo en pesos, comprar títulos de la deuda, dejarlo un tiempo, volverlo a vender, transformarlo en dólares, y ganan en dólares un interés que no se paga en ninguna parte del mundo. Es el país ideal para los ambiciosos. Ahora, si la Argentina estuviera exportando en gran cantidad, si fuéramos un país exportador, que tuviéramos una balanza a favor, uno diría, bueno, el país se va a ir recuperando por la cantidad de productos que vendemos. No solamente han hecho otra vez un país, casi como en el preperonismo, agrodependiente, es decir, vendemos materias primas y compramos espejitos de colores, sino que además de esta situación que hoy se está viviendo, hay algo que es mucho más confuso, mucho más grave, mucho más complejo, y que es que el agro argentino puede tener dificultades, ya sea porque en Europa no quieran comprar los productos argentinos por el tema fenomenal de los insecticidas que se usan, ya sea porque Estados Unidos no quiere comprar el biodiesel porque dice que está subvencionado en la Argentina, ya sea por lo que fuese, el país, uno de sus mayores ingresos lo tiene bajo riesgo. Y la única ocurrencia que tiene el gobierno es abrir las importaciones indiscriminadamente para que se fundan las pymes. No hace mucho cerró la única fábrica de jeringas hipodérmicas de la Argentina. Es decir, en cualquier hospital, en cualquier sanatorio, a partir de ahora, las jeringas que se usan vienen de China y en container, sin ninguna regla de seguridad. Y se fundió una empresa de muchos años en el país que era la única que lo fabricaba, pegó un grito pidiendo socorro y nadie lo escuchó. Y entonces, cuando la dependencia es total y absoluta, y cuando lo que tiene la Argentina en su suelo, que es la riqueza mineral, también se está entregando, llegará un momento que nos dirán, paguen con territorio, córranse en que vamos nosotros. Porque el problema del tiempo que viene, a ver si podemos entender esto, sobre todo para países superpoblados, como el caso de China, es agua no contaminada, oxígeno no contaminado y lugar físico de tierra. Todas las condiciones que tiene la Argentina. En Naciones Unidas, hace ya casi 30 años, nosotros recuerdo que hicimos un escándalo por radio y televisión y pasó de largo, se determinó que todo lugar en el mundo que tenga una densidad inferior a un habitante por kilómetro cuadrado era patrimonio de la humanidad. ¿Saben qué es patrimonio de la humanidad? La Patagonia Argentina, que tiene una densidad inferior a un habitante por kilómetro cuadrado. Allí mismo donde están creando conflictos supuestos pueblos originarios que son conducidos por la inteligencia británica. Cuando entendamos estas cosas y cuando de verdad sepamos leer
dónde estamos parados, nos vamos a dar cuenta de que es imposible salir de esto tal cual se propone. Porque se está proponiendo, fíjense ustedes, que el empresario privado tenga a un trabajador hasta los 70 años para que se jubile y a los 65 a las mujeres, cuando ayer anuncian que en el Estado van a incentivar las jubilaciones antes de tiempo y el retiro voluntario. ¿Le suena esto que pasó en la década del 90? ¿Le suena? Que se pusieron kiosquitos y compraron un taxi creyendo que los dólares, porque era el 1 a 1 que le daban en ese momento, los iba a salvar y terminó la gente desocupada. ¿Se acuerdan de esas cosas? Bueno, lo están repitiendo. Y no solamente van a ir a limpiar el Estado de esa forma, sino que han metido dentro del Estado a gerentes, cargos de secretario del secretario, que no existían. Cuando dicen que hay que achicar el gasto del Estado, lo han agigantado más que el gobierno anterior, porque el gobierno anterior tomaba trabajadores y aquí se toman ejecutivos, con grandes sueldos, por otro lado. Entonces, ante esta realidad y este contraste de la sociedad argentina, y ante el silencio de muchos, lo que nos parece es que no terminamos de entender lo que nos pasa. No terminamos de entender. Y la clase política está muy entretenida en otras cosas. El Congreso está dispuesto a hacer cualquier malabar sin ir al fondo, sin ir al hueso. Por eso a los gobernadores lo asustó el presidente diciéndole hay que hacer los recortes porque tocamos agua, entonces la única forma que yo les pueda coparticipar y dar más plata y demás es que ustedes me aprueben determinadas cosas. Entre las determinadas cosas que hubo que aprobar fue que la nación le diera a la provincia de Buenos Aires, repito esto, que se lo merece, una mayor cantidad de dinero porque es el que tiene el PBI más alto. Y que esto ocurrió cuando Alfonsín sabía que Cafiero ganaba las elecciones. Entonces modificó la ley de coparticipación para que el peronismo no tuviera oxígeno en la provincia de Buenos Aires. Pero después, todos los gobiernos que vinieron nunca pudieron volver a una coparticipación de acuerdo al PBI que se produce en la provincia. ¿Por qué? Y porque las provincias, incluso gobernadas por peronistas, se oponían, porque se lo quitaban a ellos. Entonces Macri frotó la lámpara y sacó la gran solución. No se la vamos a quitar a ustedes, se la vamos a quitar a los jubilados, se la vamos a quitar a los trabajadores en general, vamos a hacer el recorte por otro lado. Me parece que no entendemos lo que está pasando. La gran mayoría del pueblo argentino no sabe lo que está pasando, no entiende lo que está pasando, y me parece que el problema serio que tiene el gobierno es que también muchos de ellos, así como en el relato anterior, muchos partidarios del gobierno anterior estaban convencidos de las cosas que se decían, ellos ahora tienen una gran cantidad de gente que los sigue, que también está convencido de que esto es cierto. Ahora, cuando del ultraliberalismo le dicen, los bancos no van a poder devolver los ahorros, no lo está diciendo porque Esper se volvió loco, lo está diciendo porque es cierto. Porque los bancos no tienen dinero, los bancos trabajan con el dinero de los clientes, que son los argentinos, o somos los argentinos que tenemos depositada nuestra plata en los bancos. Y entonces vuelve el fantasma de Horacio García Blanco sobre mi mente y sobre tantas circunstancias y situaciones análogas que se pueden llegar a repetir. Si no hay una movilización de abajo para arriba con urgencia, si no hay una reacción del mundo empresario, porque ellos tampoco se van a salvar, cuando pase lo que estamos diciendo que puede ocurrir, cuando la asfixia financiera llegue, cuando los timbres que toquen para pedir dinero no respondan porque la debilidad para devolverlo esté a la vista de todos, aparecerán otra vez los caputos pidiendo permiso para firmar papeles a 100 años. Es decir, Caputo y Rivadavia son una misma persona para endeudar a la Argentina por un siglo, sin que nadie lo haya llamado a que lo explique. En una Argentina donde se está castigando al trabajador, se va a aumentar ahora la gente que va a tener que pagar impuestos a las ganancias, donde se pretende que las provincias no tomen empleados públicos para facilitar la mano de obra al privado, y donde ahora salen que quieren jubilar de oficio y retiro voluntario anticipado a los empleados del Estado para dejar limpio el Estado y decir que se hace los deberes. Como Macri sabe que las leyes que proponen no le van a salir, va a decirle al mundo financiero, miren, yo lo intenté, pero lo que pasa es que tengo el problema serio de que no manejo el Congreso Nacional, pero ustedes vieron que yo lo intenté, así que por favor no nos asfixien financieramente.
¿Por qué? Y porque si ustedes me dan permiso para llegar 2 años más, nosotros dentro de 2 años podremos hacer con un parlamento que sea mayoritariamente nuestro, podremos hacer estos cambios. Ayúdennos a que yo pueda ser reelecto. Ese es el proyecto de Macri para un proyecto que tiene 20 años por delante, no con Mauricio, sino con lo que le está pidiendo el Fondo Monetario y los banqueros del mundo. La Argentina está metida en una puerta giratoria. Si no pide, no puede pagar. Y como no puede pagar, tiene que pedir. Ojalá que no tengamos Horacio García Blanco al por mayor en una Argentina donde otra vez los medios reportean a Domingo Felipe Cavallo.